Vamos a la lección 11. El tema es Cristo. Lección 11. Está en su página 31. Lección 11, Cristo. Y vamos a orar. Padre, revélanos una vez más a Cristo en esta noche. Hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, que sea vivificada, Señor, esta revelación. Señor, en esta hora, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. El punto número 1 inicia diciendo el problema del hombre. Ha sido muy esclarecedor para nosotros este punto. Ha sido una grande ayuda el entender cuál es el verdadero problema. En el pasado, cuando alguien venía a nosotros con algún tipo de problema, nos enfocábamos en su problema, si era emocional, si era físico, si era económico, y tratábamos de darles consejos a las personas. Mira, tu matrimonio necesitas, es que tú necesitas arreglarte un poco más, o los hijos, no, es que tú necesitas aprender a comunicarte con ellos. Si estaban enfermos, ¿verdad? Bueno, es que debieras ir con una ginecóloga, o sabes que ve con el oncólogo, porque esto, y nos concentrábamos en el problema que aparecía enfrente de nosotros, pero no entendemos que ese no es el problema. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es la esencia del problema? Sabemos que todos esos problemas que acabo de mencionar sí son problemas, pero no son el verdadero problema. Y si los conseguimos solucionar, pues ayudaremos un poco a aliviar un poco el peso, pero el problema seguirá estando allí. ¿Cuál es la esencia del problema? El problema es que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Por ahí inició todo el problema, Satanás. En Génesis capítulo 3... versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás es el problema. Él se disfrazó, él usó a esta serpiente. Apocalipsis 12 dice que él es la serpiente antigua que engaña al mundo, él es el engañador. Juan capítulo 8 dice que él es mentiroso y padre de mentira. Y él nos engañó, él nos odia. Y desde el mero inicio, Satanás trabó su plan contra nosotros con una pregunta y con un engaño. Y él es nuestro primer problema, que tenemos un enemigo. Nacimos ya con un enemigo. Se llama diablo, se llama Satanás. Nos odia porque Dios nos dio a nosotros su naturaleza divina. Y porque Él nos creó para que fuéramos participantes de su naturaleza divina, como lo dice Primera de Pedro. Y Él engañó a la mujer. Ese es el primer problema que tiene el hombre, Satanás. El segundo problema es el pecado. Por causa de haber caído en el engaño de la serpiente, el hombre pecó. Y en Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y así es el pecado. El pecado parece que es bueno, parece que es mejor que otras cosas. El pecado, por ejemplo, hablemos de lo sexual, los hombres. Pareciera ser que es muy rico, ¿verdad?, el pecado con otras personas que no son su esposa, pero la verdad es que no hay cosa más bonita que guardar el pacto matrimonial. Lo demás es tristeza, lo demás es dolor, lo demás es confusión, es vergüenza, es ignominia. La palabra dice que el hombre que peca sexualmente contra su propio cuerpo peca, le estás haciendo daño aún al propio cuerpo. Y son traspasados de muchos dolores. La palabra está llena, ¿verdad?, de enseñanza acerca de no caer en pecado sexual. Pero el pecado parece ser muy bueno. Leímos el domingo, ¿verdad?, en Proverbios, si mal no recuerdo, es Proverbios 7 o 10, donde dice que la mujer, 7 dice: la mujer adúltera dice, las aguas hurtadas son mejores, el pan que se come a escondidas es más rico.
cuando en realidad los pasos de esa mujer conducen al Seol, al infierno, a la muerte. El pecado pareciera que es mejor, que es bueno. Y la mujer dice que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar de la sabiduría, y comió ella y dio a su marido. Y entró el segundo problema, es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión, desobedecer la palabra de Dios, rebelarnos contra la palabra de Dios. Eso es el pecado. ¿Y qué vino con el pecado? A consecuencia del pecado, la separación de Dios. ¿Y qué es la separación de Dios? Es la muerte, es morir. El hombre murió. En el momento que pecó, el hombre fue separado de Dios, el hombre murió, porque fuimos creados para estar en Él, y si no estamos en Él, ¿estamos qué? Muertos. Si a un pez se le saca del agua, ¿qué va a pasar con él? Si el pez es separado del agua, él muere, porque fue creado para estar en el agua. Y así el hombre, cuando se separó de Dios por causa del pecado, el hombre murió. Esos son los tres problemas: Satanás, el pecado y la separación que aconteció por ese pecado. Por ello surgen todos los problemas. A raíz de ese momento, a partir de ese momento vinieron todos los problemas. En Génesis capítulo 3, versículo 16 en delante dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vamos a detenernos un instante allí. Qué difícil ha de haber sido para la mujer el primer parto. ¿Se imaginan ustedes, mujeres? ¿Cuántas han pasado por un parto? Son poquitas, digo. Hay más, ya aparecieron más, no lo nieguen. Ya no parecen adolescentes, mis queridas. Pero Eva, que estaba destinada a tener los hijos, escúchenme, mujeres, la mujer estaba diseñada por Dios para tener los hijos en gozo, en alegría. Iba a ser una fiesta. Ay, mira, ya va saliendo. ¿Qué? Ay, ¿cómo es? No, ¿cuál? Después de la maldición, que ay, Fabián, ¿dónde está? Los dolores. Y después, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo más triste para la mujer fue después que aquel amante, aquel amigo, aquella persona con la cual había una convivencia perfecta, la empezó a tratar como un ser inferior. Y ya lo vimos, le llamó Eva, antes era varona, Isha. Empieza ese primer problema. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra. Qué triste fue después de ese jardín del Edén tan perfecto, con clima perfecto y todo lo que había allí. De repente empezaron los huracanes, empezaron los tornados, los maremotos, los terremotos, los volcanes en erupción, las inundaciones, las pestes y todo tipo de trastorno ambiental. La tierra fue maldita por causa del pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora tenía que trabajar arduamente. Antes era un trabajo muy sencillo, labrar la tierra. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Un día Adán iba a estar debajo de la tierra, enterrado. ¿Se imaginan qué tristeza? El hombre no había sido creado para morir y ser enterrado. Y después que su cuerpo se desintegrara, no fuimos hechos para que nos comieran los gusanos, mis amados. Y de repente todos los descendientes de Adán, hubo el primer funeral. Adán solamente vivió 930 años, bueno, vivió nada más eso, ¿verdad? Poquito. Pero escúchame, él iba a ser eterno. Y un día le hacen un funeral a Adán y ven cómo muere. Bueno, de hecho el primer funeral fue el de Abel, ¿verdad? Imagínense enterrar a su hijo asesinado.
ver un cuerpo muerto. ¿Alguien ha estado enfrente de un pariente que ya murió? Qué triste es, ¿no? De repente ya no está, está allí, sin vida. Al polvo volverás, porque de ella, del polvo fuiste tomado. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre a su imagen, y a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos que los ángeles que habían sido creados para servicio de los que iban a heredar la salvación, ahora vemos que son ángeles que se convierten en enemigos, con espadas, para detenernos de entrar a la presencia, de entrar al huerto. Esos ángeles que habían sido creados por Dios, la palabra dice: lo hiciste poco menor que Dios, lo coronaste de gloria y de honra. Ahora esos ángeles eran enemigos del hombre. ¿Se imaginan qué dolor para el hombre? ¿Se imaginan? Muchas veces no lo imaginamos, pero las pláticas de Adán y de Eva siglos después de haber sido expulsados, las pláticas entre ellos y con los hijos, porque fueron muchos hijos que tuvieron después, y que les platicaban: era precioso, era hermoso, y Dios estaba con nosotros. Yo no sé hasta qué siglo todavía se veía el huerto del Edén y se veían aquellos ángeles impidiendo la entrada, pero toda esa generación escuchando a Adán y Eva, el lamento, la tristeza de haber caído en pecado. Pero fue prometido el Mesías a las personas con estos problemas. Puedo imaginarme a la mujer, a Eva, diciéndole a sus hijos: pero ¿saben qué? Cuando Dios lanzó aquel juicio hacia nosotros por nuestro pecado, el día que Él nos juzgó, el día que Él nos dijo acerca de todos los males que íbamos a sufrir y en los cuales estamos sufriendo, yo imagino a Eva que les dijo a sus hijos: pero Él me dijo que iba a poner enemistad entre la serpiente y yo, y que mi simiente y su simiente, mi descendencia y su descendencia iban a estar enemigas, y que mi descendencia iba a herir en la cabeza a Satanás y que Satanás lo iba a herir en el calcañar. Saben que Dios prometió que un día va a enviar al Mesías. Dios va a enviar al que va a destruir el imperio de Satanás, el imperio de la muerte. Él va a resolver el problema de la separación. Desde entonces fue profetizado el Cristo. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es Cristo? Díganlo fuerte para que escuche aquí en el micrófono. Ungido. Ungido, ¿por qué? Porque Él, si me ayudan con el ruido allá atrás, por favor. Gracias. El ungido es el rey. Primera Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí está ungiendo ¿quién a quién? Samuel al rey Saúl. Dios te ungió por príncipe sobre su pueblo Israel. Y después vemos en 1 Samuel capítulo 16:13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Aquí está ungiendo a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. No sé si te estás dando cuenta que era la unción. ¿Qué era la unción? Los reyes eran ungidos, pero ¿qué significaba esto? Recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, el Espíritu murió, ¿verdad? El Espíritu murió, fuimos separados de Dios. Pero cuando Dios ungió al rey David, el Espíritu de Dios volvió al hombre. Y este Espíritu de Dios venía sobre David. Dice que a partir de ese momento, él fue distinto. Él fue distinto porque fue lleno del Espíritu Santo y ahora él tenía una unción de rey y fue un grande defensor de su nación y un grande conquistador. No hubo reino que le ganara a David.
Él derrotó a sus enemigos en su época. No hubo ningún ejército que Él no venciera. Y solidificó, fortaleció a la nación de Israel. Y para Salomón ya fue pan comido todo lo demás, porque tenía la unción de rey. El que vence a sus enemigos, el que defiende a su pueblo de el rey enemigo. Los sacerdotes serán ungidos. Éxodo 29, versículos 7 al 9 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿A quién está ungiendo aquí Moisés? A Aarón, su hermano mayor. Tú le dijo a Moisés: vas a ungir a tu hermano mayor como sacerdote. Y dice: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Consagrados para qué? ¿Para qué eran levantados los sacerdotes? Para tratar con el segundo problema, el problema del pecado. Ahora el sacerdote Aarón iba a ofrecer la sangre de los animales para expiar los pecados, para cubrir los pecados de la nación. Y esta es la segunda unción, la unción del sacerdote. Y vemos la tercera unción, la unción del profeta. Dice el Salmo 105, versículo 15: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿De qué profetas está hablando? En el contexto del Salmo 105, versículo 15. ¿De qué hombres está hablando? Cuando dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Está hablando de que Dios reprendió a los reyes acerca de Abraham, acerca de Isaac y acerca de Jacob, que eran profetas. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Los profetas también eran ungidos. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 16 dice: a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le dijo a Eliseo: Eliseo, hay una unción sobre de ti, pero ahora necesitas ungir a un rey llamado Jehú y ungir a un profeta llamado Eliseo para que tome tu lugar. ¿Quién fue Elías? ¿Quién fue Eliseo? Fueron los portavoces de la palabra divina en el tiempo en que Israel se había desviado de la adoración exclusiva a Dios. Los profetas reconectaban al pueblo con al pacto del Dios de Israel. Entonces aquí está la tercera unción, el profeta que trataba con el pecado ¿de qué? De la separación del pueblo con Dios. Amén. Cristo significa el ungido. Cristo es el que soluciona el problema fundamental del hombre. Cuando Israel esperaba a su Mesías, cuando Israel hablaba de su Mesías, hablaba de aquel que tendría la unción para salvarlos de sus problemas, que era el pecado, que era Satanás, el pecado y la separación. El verdadero rey que soluciona el problema de Satanás. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todos los reyes del Antiguo Testamento, todos hicieron su función y defendieron a la nación de Israel de los ejércitos y de los reyes enemigos, pero ninguno de esos reyes pudo vencer al príncipe de este mundo llamado Satanás. Todos sin excepción pecaron, todos. Aún el más grande de todos los reyes, que fue David, él también pecó. Y vemos su oración de arrepentimiento en el Salmo 51. Pero aunque podían vencer a reyes, no podían vencer al príncipe de este mundo que actuaba a través del pecado en sus propias vidas. Y pueden ver cómo, lo vamos a ver entre 2 lecciones adelante, vamos a ver cómo los reyes, dependiendo del tipo de alianza que el rey tenía con Dios, era el destino de la nación.
el verdadero sacerdote que soluciona el problema del pecado. Jesús lo vivió. Isaías 53, versículos 5 al 6 dice: mas él, ¿de quién está hablando? Del Mesías que iba a venir, ¿verdad? Isaías vio al Mesías, vio al ungido, vio al Cristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo el Señor con el Mesías? Cargó en él tu pecado y mi pecado, porque él es el sacerdote que tomó el pecado de la humanidad, y él mismo fue el sacrificio perfecto delante de Dios. Él es el sacerdote ungido, el sumo sacerdote, dice la palabra, de nuestra profesión. Él es el verdadero profeta que soluciona la separación de Dios. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué se puso este versículo en la unción del profeta? ¿Por qué? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús fue la voz de Dios encarnada, hecha carne y habitando entre los hombres. Qué privilegio de haber sido para los apóstoles haber dormido, ¿verdad?, con Jesús ahí en el campo y en las casas donde se hospedaban. Y después de resucitado el Señor, yo creo que Pedro se ponía a pensar: no puede ser, yo caminé con el Mesías, yo escuché al Mesías. O el apóstol Juan, ¿se imaginan el pensamiento de él 20, 30 años después de la resurrección del Maestro? Haber pensado: no puede ser posible, es que yo puse mi cabeza en el pecho del Hijo de Dios, del Mesías, del Cristo, y tuve una relación tan cercana a él. Es porque él era Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús resolvió el problema de la separación, porque él mismo vino. Por eso dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién estaba hablando? Del mismo. Él estaba caminando, y cada vez que caminaba el reino se estaba acercando, porque Jesús era el reino encarnado. Alguien diga amén, por favor. Él es el profeta, y por eso Pedro le dijo: ¿a quién iremos si tú tienes palabras? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él era el profeta, el que tenía la voz celestial, que reconciliaba, estaba reconciliando al pueblo de Dios con su Dios. Y las personas decían: ¿de dónde saca tales palabras? Porque Jesús hablaba como quien tenía autoridad, porque era la autoridad divina. Amén. Cristo es aquel que puede solucionar todo problema del ser humano, todo problema. La política no va a resolver nuestros problemas, mis amados. Los economistas no van a resolver nuestros problemas. Solo Cristo puede resolver el problema del hombre. Primera de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En este contexto, Pablo dice: los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos, sabiduría, ciencia. Es lo que está buscando el mundo. No están los mundos buscando a los chamanes, buscando a los espiritistas, buscando a los brujos, buscando a los milagreros. No lo están buscando para ver las señales. Es lo que busca la gente. ¿Y qué busca el otro grupo de personas? Sabiduría, ser intelectuales, la superación, el superhombre. Es lo que pide la gente. Pero ¿qué es Cristo? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando, refiriéndose al tiempo en el cual el pueblo de Israel caminó por el desierto. ¿Cuántos años caminaron por el desierto? 40 años. Ahora, quiero que sepas que el desierto es insuperable. Si tú vives esos 40 años en ese desierto, te vas a morir. Vas a acabar mal.
Pero, oh sorpresa, había una roca. Y no era cualquier roca, era la roca que lo seguía, Cristo. No importa qué desierto estés atravesando, no importa cómo estén los problemas en tu vida, las dificultades, las adversidades, las pruebas, la persecución, no importa, hay una roca que nos sigue, que es Cristo, de la cual estamos bebiendo diariamente. Él es la respuesta, Él es la respuesta. 1 Corintios 15, versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, y fíjate cómo habla en tiempo presente, no dice todos murieron, dice todos mueren, porque constantemente el hombre sigue en muerte por causa del pecado en Adán y Eva. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Un solo hombre introdujo el pecado. Bastó con que un solo hombre sin pecado, el Mesías, Jesús, trajera la vida eterna una vez más, y seremos vivificados, mis amados. Yo no sé si me tenga que morir antes que algunos de ustedes, y a lo mejor tal vez un día van a participar de mi entierro. Hace poquito casi participan de mi entierro, pero Dios me libró de esa, ¿verdad? Pero si un día yo me muero, no se preocupe. Es una separación momentánea, porque un día este cuerpo va a ser vivificado. Yo voy a resucitar, y todos los que han creído en el Mesías resucitaremos y seremos transformados. Gloria al Señor. Efesios 1:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y de eso habló un poco Osvaldo hace 2 semanas más o menos, hace 3 semanas ya, acerca de que estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Sabe por qué? Porque Cristo reunió todas las cosas a través del mismo. El cielo y la tierra se habían separado, se habían enemistado, y Cristo vino, Emmanuel vino, habitó entre nosotros, y ahora Él reunió todas las cosas, y a través de Cristo yo estoy sentado en los lugares celestiales ahora. Yo estoy en Cristo, y como Cristo está allá, yo también ya estoy allá. Amén. Yo he sido reunido, yo he sido reconciliado. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En la versión internacional dice: y de conocer el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. Y queda más comprensible. El misterio de Dios, del Padre, es Cristo. Dios lo tenía bien guardadito, ese misterio. Y 1 Corintios capítulo 3 dice: hablamos sabiduría no de este siglo, sino sabiduría en misterio, la cual los príncipes y los poderosos de este siglo no conocieron, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Satanás y los políticos y los religiosos de la época de Jesús no sabían que matándolo estaba siendo derrotado el imperio de la muerte, estaba siendo derrotado Satanás. Satanás pensaba que estaba destruyendo al Verbo de Dios, destruyendo al Hijo de Dios, pero en realidad él se estaba destruyendo a sí mismo, porque estaba dándole a Dios la oportunidad de redimirnos a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Es el misterio del Padre, Cristo. Colosenses 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya no hay separación, ya no hay distinciones. Bárbaro o escita significa culto o inculto. Hay algunos que decimos: qué bárbaro, ¿eh? Este es un bárbaro. Casi trae el garrote y dice: uga, ¿no? Qué bárbaro, este inculto. Ya no hay eso en Cristo Jesús. Y sabe que yo me he dado cuenta, lo digo, lo quiero decir con mucho tacto y con mucha seriedad, pero ¿cómo lo puedo decir esto? Pero hay mucha gente que viene del mundo al cuerpo de Cristo, viene mal. Y entre muchas de las cosas que están mal es que muchos no saben ni pensar. No saben ni ¿cómo lo puedo decir? O sea, y a partir de que el Evangelio llega a sus vidas, Dios les empieza a dar inteligencia, sabiduría
y empiezan a crecer, y es algo sobrenatural, porque se cumple la palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y los problemas psicosomáticos, los problemas del alma empiezan, han sido resueltos, ha pasado de muerte a vida, y esa persona empieza a pensar, empieza a ser sabio, empieza a entender las cosas, y empiezan a ser restaurados todas las áreas de su vida. Amén. Porque en Cristo ya no hay bárbaro ni escita, no hay culto ni inculto. Ahora dice la palabra que Cristo es el todo y en todos. Amén. Y por eso nosotros los cristianos no nos sentimos menos que nadie, ¿verdad que no? Eso ya no importa. Esas son cosas que el ojo del hombre veía. Ahora Cristo es el todo en todos. Amén, hermanos. Dígalo con más convicción. Amén, hermanos. Jesús es quien solucionó todos los problemas. Él es el Cristo. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Ya lo hice. Ya lo hice. Ha sido pagado el precio del pecado. Se ha terminado. La deuda se terminó. Consumado es. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa esto? Él es ahora nuestra sabiduría. Él es ahora nuestra justicia. Él es ahora el que nos santifica. Él es el que nos redime. O sea que ya no tenemos enemigos, mis amados. Ya no tenemos pendientes. ¿No les ha pasado a ustedes? Yo he estado pensando un poquito en esto. Yo necesito tener una libretita chiquita donde apunte los pendientes, porque se me olvidan. Entonces de repente tengo un pendiente, tengo que pagar la tarjeta tal día, y si se me olvida, usted sabe, si pago un día después, ¿cuánto es de multa? ¿No saben? ¿No tienen tarjetas? ¿O no se les pasa? Son 300, 350, 400 más o menos. Y qué dolor da por no haber pagado un día, ¿verdad? A tiempo, pagar la multa. Y bueno, y como esos son varios pendientes, y se siente muy feo traer pendientes, traer cosas que estás arrastrando. Y yo quiero tener una libretita para apuntarlas y estarlas finalizando, ¿verdad? Cada una de ellas rápido, y que no se me pase ninguna, y que después no venga un problema por haberse me olvidado. Bueno, este versículo más o menos es lo que dice: Cristo es nuestra sabiduría. Ya se acabó ese pendiente. Cristo es nuestra justificación. Ya no hay ese pendiente. Cristo es nuestra santificación. Cristo es mi redención. Ya no tengo deudas, ya no tengo problemas, ya no tengo pendientes, ni libretita necesito. Él ha hecho todo. Él dijo: consumado es. Mateo 16:16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el mero sabor ranchero. Tú eres el que vino a solucionar todas las broncas que yo tenía. Hermanos, y cada vez que usted sienta que tiene algún problema, cada vez que sienta que algún complejo quiere volver, algún trauma, cuando quiera volver la depresión, aquella tristeza, ¿cómo le puedo decir? Existencial. ¿Quién soy yo? ¿Qué he logrado en mi vida? Es que ya tengo tantos años. Y cuando venga todo eso, Cristo es su sabiduría, Cristo es su justificación, Cristo es su santificación y su redención. Y ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni espada, ni pestes, ni hambre, ni persecución, nada lo puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Él lo ha hecho todo. Él es el Cristo y vale la pena seguirle. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres el Cristo. Eres el verdadero Rey, Señor, que le dio, Señor, en la cabeza a Satanás. Tú eres el verdadero sacerdote, Señor, que entró al lugar santísimo celestial y ofreció la sangre perfecta, que es tu sangre, por mis pecados. Y no solamente cubriste, tú quitaste mis pecados y ya no hay más pecados. Tú eres el profeta, eres Emmanuel, y ahora no solamente habitaste con los hombres hace 2000 años, tú habitas en mí, tú estás en mí, y ahora yo soy reconciliado, y ahora yo estoy reinando contigo
en los lugares celestiales y soy completo en ti, porque tú eres la roca que me sigue, Señor. Tú eres el poder de Dios, la sabiduría de Dios, Señor. Tú eres el que tomó mi lugar, eres el segundo Adán. Te doy gracias, Padre, por tu amor. Queremos, Señor, conocer cada día más el misterio del Padre revelado en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.